La música suave y las luces resplandecientes del candelabro de la fiesta de bodas de repente se desvanecieron cuando una mano ruda me arrastró bruscamente hacia el rincón más oscuro del gran salón. Antes de que pudiera recuperarme, mi hijo gruñó, mirándome como a un criminal. Mamá, más te vale no avergonzarme. Quédate quieta aquí y no vayas a saludar a nadie. El dolor apenas había disminuido cuando mi nuera se acercó, sosteniendo una copa de vino caro, se inclinó y me susurró al oído con desprecio. Te ves tan patética. Mi autoestima fue pisoteada hasta el fondo, dejándome sin palabras. Soy Guadalupe Rivera, de 68 años. Y la historia que estoy a punto de contarte es una profunda advertencia sobre el valor de la palabra familia frente al poder del dinero. Debería haber sido la persona más feliz ese día, porque era el día en que Miguel, el nieto que amaba más que a mi propia vida, se casaba oficialmente. Todavía recuerdo ese día. El sol de la tarde de Guadalajara era tan dorado como la miel que se derramaba sobre las verdes plantas de agave, rodeando la hacienda Los Agaves. Esta es la finca más lujosa de la región de Jalisco. El aire aquí estaba impregnado del aroma de perfumes caros, el tintineo de las copas de cristal y la animada música de mariachi que resonaba desde el gran salón. Me paré frente a un gran espejo en el vestíbulo, pasando mi mano arrugada suavemente sobre la tela de terciopelo negro de mi vestido. Este vestido tenía 20 años. Era lo más lujoso que me había regalado después de largos días de arduo trabajo. En el espejo, vi a una anciana de 68 años, con el pelo recogido en un moño ordenado, sus ojos brillando con una alegría inocultable. Respiré hondo. Mi pecho se hinchó de orgullo. Mi nieto, el pequeño Miguel que solía sentarse a jugar en un tazón de masa de maíz, ahora se había convertido en un apuesto novio. Entré al salón principal. La luz del candelabro de cristal era tan brillante que me hizo entrecerrar los ojos un poco. Los invitados iban y venían, todos vestidos con trajes caros, hablando y riendo animadamente en el lenguaje de la alta sociedad que a veces no entendía del todo. Estaba buscando a mi hijo y a mi nieto cuando una mano fuerte, pero nada suave, agarró mi brazo y me detuvo bruscamente. Era Ignacio, mi hijo. No me miró con ojos de bienvenida. Me arrastró apresuradamente a un rincón escondido detrás de una gran columna de piedra, donde la oscuridad ocultaba mi presencia. Ignacio vestía un elegante frac, pero su rostro estaba tenso, salpicado de sudor, a pesar de que el aire acondicionado del salón funcionaba a máxima potencia. Miró a su alrededor con sigilo, como si temiera que alguien lo viera parado junto a su propia madre. Ignacio frunció el ceño. Se acercó a mi oído. Su voz era un susurro, pero cada palabra era afilada, cortando fríamente mi corazón palpitante. «Mamá, hoy los suegros son todos funcionarios de alto rango. Más te vale no avergonzarme. No andes por ahí saludando a nadie». Se me hizo un nudo en la garganta. La sonrisa en mi rostro se desvaneció, congelándose en una mueca miserable. Estaba a punto de decirle a mi hijo que solo quería felicitar a mi nieto, que me sentaría en silencio. Pero Ignacio no me dio la oportunidad. Me empujó suavemente la espalda, dirigiéndome hacia un rincón escondido en un pasillo estrecho. Era una pequeña mesa redonda, sin el mantel de seda blanco bordado como las mesas principales del banquete. Estaba aislada, justo al lado de la entrada a la cocina y los baños. El olor mezclado de la comida y los productos de limpieza me golpeó directamente en la nariz. Era una mesa de repuesto, la mesa para los invitados no deseados o para los extras que necesitaban ser escondidos. A mi alrededor, los camareros iban y venían con bandejas. De vez en cuando tropezaban con mi silla, murmuraban una disculpa superficial y pasaban rápidamente. Me senté, entrelazando mis manos con fuerza en mi regazo, para detener el temblor que recorría mi cuerpo. Desde este rincón, todavía podía ver el espléndido escenario principal a lo lejos, pero me sentía como si estuviera en otro mundo, un mundo de humillación. De repente, un fuerte perfume me invadió. Dulcie, mi nuera, apareció. Llevaba un deslumbrante vestido de noche rojo, escotado, con el cuello y los brazos cubiertos de brillantes collares y pulseras de oro. Dulcie no se sentó, se quedó allí, con las manos en las caderas, mirándome desde arriba con la mirada de un superior, observando a un animal lamentable. Dulcie se inclinó, su aliento apestando a vino golpeó mi cara. Sonrió con desdén. «Te ves tan patética. Recuerda mantener la boca cerrada.
No dejes que nadie sepa que vendías tamales en el mercado, arruinando el prestigio de Miguel. Mis oídos zumbaban. Esas palabras no eran humanas. Eran agujas venenosas que perforaban directamente mi autoestima. ¿Y qué si vendía tamales? Fueron esos tamales, esos tacos calientes, esos pesos empapados de sudor y olor a grasa los que criaron a su marido, los que le compraron la casa en la que vive y esta lujosa boda. Pero no dije nada. Permanecí en silencio. Me había acostumbrado a estar en silencio durante tantos años para mantener la paz en esta familia. Levanté la vista hacia el escenario. Allí, Miguel estaba rodeado de amigos y la familia de su esposa. Sonreía radiante, levantando su copa de champán, su rostro resplandeciente de felicidad. Su mirada recorrió el vasto salón, pasó por encima de los aplausos, pero ni una sola vez se detuvo en este rincón oscuro, donde su abuela estaba sentada encogida como una criminal. No me buscó, no me necesitaba. En el día más feliz de su vida, mi presencia era una mancha que toda su familia quería borrar. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla, cayó sobre la tela de terciopelo negro, se absorbió y desapareció sin dejar rastro, al igual que mi existencia en esta familia. Me levanté lentamente. Mis viejas piernas de repente se sintieron pesadas como el plomo. No volví a mirar la lujosa fiesta. Me abrí paso entre los camareros, caminando en contra de la multitud que celebraba alegremente, y salí en silencio por la puerta trasera de la hacienda. Afuera, ya había oscurecido. El viento nocturno de Guadalajara comenzaba a soplar con fuerza, trayendo un frío helado. Me subí con dificultad a mi vieja camioneta Ford de 1990, estacionada sola en un rincón del estacionamiento, perdida entre los relucientes autos nuevos. Esta camioneta me había acompañado durante décadas. La pintura estaba descascarada, los asientos de cuero estaban gastados, pero era lo único que en este momento no me criticaba, no me rechazaba. Cerré la puerta del coche. Un silencio envolvente me rodeó, aislándome por completo del ruidoso bullicio del interior del suntuoso palacio. Metí la llave en el contacto, pero mis manos temblaban tanto que no pude girarla. Dejé caer los brazos, apoyando la cabeza en el volante. En el espejo retrovisor, vi mi rostro demacrado, pálido bajo la tenue luz amarilla del estacionamiento. Esos ojos, los ojos de una mujer que había sacrificado toda su vida para recibir a cambio el desprecio de su propia sangre. Me quedé sentada allí, inmóvil. El motor del coche aún no había arrancado, pero la máquina de los recuerdos en mi cabeza ya había comenzado a retroceder, llevándome a días lejanos, cuando estas manos aún no estaban arrugadas, sino llenas de vida. Hace 40 años, el cielo de Tequila no era tan sombrío como mi corazón ahora, sino que siempre brillaba sobre los campos de agave azul. Pero para una joven viuda de 28 años como yo en ese entonces, ese sol era cruel. Mi esposo murió en un accidente laboral en la destilería, cuando Ignacio apenas tenía 5 años. Se fue, dejándome a mí y a mi hijo una casa en ruinas y un vacío entumecedor, sin seguro, sin ahorros. No tuve tiempo de llorar a mi esposo adecuadamente. El hambre ya estaba a la puerta. Comencé mi vida con un carrito de madera chirriante, a las 3 de la mañana todos los días. Cuando el rocío de la noche aún cubría las frías calles empedradas, tenía que levantarme. A la tenue luz de una lámpara de aceite, metía las manos en un recipiente con agua helada para amasar la masa de maíz. La masa se pegaba entre mis uñas, carcomiendo mi piel. Día tras día, mis suaves manos de niña se volvieron ásperas, agrietadas y llenas de callos. Era el precio a pagar por tamales y tacos calientes para el mercado de la mañana. Recuerdo vívidamente la sensación de estar en la esquina de la ciudad, envolviendo tamales rápidamente con mis manos, gritando hasta quedarme ronca para atraer a los transeúntes. Cada peso que ganaba estaba empapado de sudor y lágrimas de miseria. Ahorré cada centavo. No me atrevía a comprarme ropa nueva. Las suelas de mis zapatos estaban tan gastadas que me dolía caminar, pero nunca dejé que Ignacio pasara hambre. El cielo favorece a los trabajadores. Mis tamales se hicieron famosos en toda la región. De un pequeño carrito, abrí un puesto fijo y luego una tienda decente. El dinero generaba más dinero. Compré en secreto un terreno baldío detrás de la iglesia y luego un campo de agave en la ladera, pero no puse ninguna propiedad a mi nombre. Le pedí a Pancho, mi gerente más leal y honesto, que pusiera todo a su nombre. Lo hice en parte por miedo a los malvados del pueblo,
pero sobre todo por Ignacio. Quería enseñarle a mi hijo una lección de humildad. Quería que entendiera que el dinero no es fácil de ganar y que debemos vivir con frugalidad. Pero me equivoqué. Ignacio creció, pero su espíritu no era tan fuerte como yo esperaba. Creció con un profundo complejo de inferioridad por la pobreza. Cada vez que iba a recogerlo a la escuela, todavía oliendo a grasa y humo de cocina, lo veía evitarme. Bajaba la cabeza. Caminaba rápido o pretendía no conocer a la mujer trabajadora que lo llamaba mijo. Se avergonzaba de que su madre fuera una vendedora ambulante. En lugar de disciplinarlo estrictamente, sentí lástima. Me culpé por no poder darle el mismo orgullo que a sus compañeros. Para compensar ese complejo, comencé a consentirlo incondicionalmente. Quería zapatos de marca, se los compraba. Quería el último teléfono, se lo conseguía. Oculté mi riqueza bajo una apariencia de pobreza, pero le proporcioné la vida de un joven rico. Involuntariamente le robé a mi hijo la oportunidad de crecer a través de las dificultades. La verdadera tragedia comenzó cuando Ignacio trajo a Dulcie a casa para presentarla. Dulcie era una chica de Ciudad de Guadalajara, astuta y pragmática. La primera vez que puso un pie en mi vieja casa de madera, sus ojos revelaron un claro desdén. Caminaba de puntillas por el suelo, tapándose la nariz como si el olor a tamales en el aire fuera algo inmundo. Dulcie despreciaba mi origen, pero codiciaba desesperadamente el dinero que les daba a ella y a su esposo cada mes. Todavía recuerdo vívidamente el día de su boda. Dulcie le susurró a sus amigas: «Mi suegra campesina solo sabe hacer tamales, pero al menos la vieja sabe cómo dar dinero». Lo escuché todo, pero me tragué el nudo en la garganta. Pensé, bueno, mientras mi hijo sea feliz. Luego nació el pequeño Miguel. Esperaba que mi nieto fuera el puente que lo arreglara todo, pero no. Bajo la crianza de Dulcie, Miguel creció viéndome como una sirvienta no remunerada. Cuando Miguel tenía 10 años, se sentó en el sofá jugando videojuegos y me gritó: «Abuela, tráeme un vaso de agua. Sin un por favor, sin un gracias». Cuando tardé en traer el agua porque me dolían las articulaciones, Dulcie me miró con desdén. «Haces todo tan lento. El niño se está muriendo de sed». Ignacio estaba sentado allí, con los ojos pegados a la televisión, sin decir una palabra para defender a su madre. Los dolorosos recuerdos seguían llegando en oleadas. Recordé las noches de Navidad, cuando toda su familia se vestía elegantemente para ir a fiestas en restaurantes lujosos, dejándome sola en casa con la excusa: «Es demasiado ruidoso allí, no te gustaría, mamá». Recordé los cumpleaños de Miguel, cuando me quedaba despierta toda la noche para hacer un pastel enorme, solo para encontrarlo tirado en la basura a la mañana siguiente porque el pastel es demasiado anticuado, mis amigos se reirían de mí. Durante 40 años, usé mi amor ciego para alimentar su ingratitud. Pensé que mi sacrificio sería recompensado con piedad filial, pero me equivoqué. Mi sumisión solo hizo que me despreciaran más. A sus ojos, yo era solo una máquina de hacer dinero que respiraba y cocinaba, una anciana senil que necesitaba ser escondida cada vez que había invitados importantes. El timbre del teléfono sonó, rompiendo el silencio en la vieja camioneta. El sonido me sacó de mi doloroso viaje por el pasado y me devolvió a la fría realidad. Miré la pantalla. Era Pancho. Mi leal y viejo gerente debe estar muy preocupado. Probablemente quería preguntar cuándo servir el postre, o si había suficiente tequila para los invitados que estaban brindando con entusiasmo adentro. Pancho era el único aquí que sabía dónde estaba. Siempre se preocupaba por su señora Lupe. Deslicé mi dedo por la pantalla y respondí. Al otro lado de la línea, la voz de Pancho sonaba vacilante, mezclada con el ruido de la música que se filtraba. «Jefa, ¿está todo bien? La cocina está esperando sus órdenes para el último plato. El joven Ignacio parece estar buscándola». Respiré hondo. El frío de la noche de Guadalajara llenó mis pulmones, entumeciendo mi nariz, pero aclarando mi mente de una manera extraña. La autocompasión de hace unos minutos había desaparecido. El dolor seguía allí, pero ya no me hacía temblar. Se había congelado, convirtiéndose en un bloque de hielo afilado y frío en mi pecho. Interrumpí a Pancho, mi voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. «Pancho, escúchame». Miré directamente al edificio brillantemente iluminado que tenía delante, donde mi hijo y mi nuera se deleitaban con una gloria ilusoria. «Corta la electricidad. Deja de servir comida inmediatamente».
Dile al personal que recoja las mesas. Echa a todos los invitados. Diles que el dueño de la propiedad ya no aprueba esta fiesta. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea durante unos segundos. La música pareció ser engullida por ese silencio. Pancho tartamudeó. Pero jefa, la boda del joven Miguel. Los invitados están. Hazlo ahora, Pancho. Repetí, mi voz firme, sin permitir ninguna vacilación. Apaga todas las luces. Colgué, me recliné en el gastado asiento del coche, mirando hacia el techo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Ellos no lo sabían. Ignacio no lo sabía. Dulcie, mucho menos. Y ese pobre nieto Miguel tampoco tenía ni idea. Hacienda Los Agaves, la espléndida finca de la que se jactaban ante sus amigos de la alta sociedad, en realidad nunca perteneció a los suegros de Miguel ni a nadie más. Me pertenecía a mí. Hace 10 años, cuando mi cadena de restaurantes prosperó, compré en secreto esta finca bajo el nombre de una empresa inmobiliaria representada por Pancho. Quería guardarla para mis hijos y nietos, un lugar tranquilo al que retirarse. Todos los gastos de esta lujosa boda de esta noche, desde las rosas importadas hasta la costosa banda en vivo, provinieron de mi cuenta bancaria, bajo el pretexto de los ahorros de toda la vida de la abuela. Aceptaron mi dinero, mi casa, mi honor, pero a cambio me dieron un asiento junto al baño y palabras de amargo desprecio. Era hora de que el verdadero dueño hablara. Menos de 2 minutos después de la llamada, mi teléfono vibró violentamente. Los mensajes en el chat familiar Familia Feliz explotaron. Los nombres de Ignacio, Dulcie y Miguel aparecieron repetidamente en la pantalla. No leí los mensajes, escuché los mensajes de voz que llegaban en tropel. La voz de Ignacio sonó, gritando hasta quedarse ronca, mezclada con el caótico ruido de la multitud confundida. ¿Dónde estás, mamá? Vuelve ahora mismo. ¿Por qué el gerente dice que el dueño está echando a los invitados? ¿Sabes lo que está pasando? Contesta el teléfono. Luego vino la voz de Dulcie. Ya no había arrogancia ni altanería. Su voz chilló, como un animal al que le han pisado la cola, mezclada con sollozos desesperados. Están desmontando las carpas. Se fue la luz. Dios mío, está todo oscuro. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Quieres matarnos? Diles que paren ya. Escuché el sonido de platos rompiéndose, invitados gritando pidiendo que les devolvieran el dinero de los regalos, y la voz de Miguel maldiciendo en la grabación. Toda esa escena ostentosa y falsa se estaba desmoronando, cruda y patética. No respondí a ningún mensaje. Tampoco bloqueé sus números. Simplemente apagué el teléfono en silencio y lo arrojé al asiento del pasajero. Giré la llave del coche. El motor de la vieja Ford rugió con fuerza, sacudiendo todo el vehículo, como si también se regocijara con su dueña. Puse la marcha y pisé el acelerador. El coche se alejó lentamente, saliendo del lujoso estacionamiento donde no era bienvenido. Miré por el espejo retrovisor por última vez. La hacienda Los Agaves, que hace unos minutos brillaba como un palacio de luz, ahora estaba sumida en la oscuridad. Los candelabros de cristal se habían apagado. Solo quedaban las luces parpadeantes de las linternas y las figuras apresuradas de la gente corriendo como un hormiguero revuelto. El silencio me envolvió en la cabina, en completo contraste con el caos que dejaba atrás. No sentí alegría, ni la satisfacción que había imaginado. En mi corazón había un vacío entumecedor, mezclado con un dolor punzante en el pecho. Era el precio de la verdad de que el amor familiar que había cultivado durante tanto tiempo era solo un castillo de arena, y que acababa de derribarlo con mis propias manos para conservar la última pizca de mi dignidad. El coche aceleró en la noche, dejando atrás las cenizas de una fiesta ostentosa. Sé que algunos dirán que fui cruel, que avergoncé a mis hijos y nietos en su gran día, pero otros dirán que el respeto no es gratis, ni siquiera con la propia sangre. A esta edad, ¿para qué vivimos si no es por un poco de dignidad al final de nuestras vidas? Si estuvieran en mi lugar, en ese momento en que su propio hijo los rechaza como a un extraño, ¿se tragarían las lágrimas para que la fiesta transcurriera sin problemas? ¿O también apagarían el interruptor como yo lo hice? Realmente quiero saber su opinión en los comentarios a continuación. Pasada la 1 de la madrugada, la pesada puerta de roble de la casa tembló violentamente como si fuera a salirse de sus goznes. Habían vuelto. Me senté en el viejo sillón de la sala, jugueteando con las cuentas del rosario,
mis ojos fijos en la imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared. Afuera, el rugido del motor del coche se apagó, reemplazado por pasos apresurados y furiosos sobre las baldosas. La puerta se abrió de golpe. Dulcie entró primero. El deslumbrante vestido de noche rojo de antes ahora estaba arrugado, manchado de barro en el dobladillo, luciendo tan patético como su dueña. Detrás de ella estaba Ignacio, con el rostro pálido, la corbata torcida, y Miguel con una expresión hosca y molesta. Sin esperar a que yo hablara, la furia de Dulcie se desató como una tormenta. Arrojó su costoso bolso sobre la mesa de cristal con un fuerte clac y luego me señaló directamente. «Estás loca. Estás completamente loca, Lupe. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Nos has convertido en el hazmerreír de toda Guadalajara». Su voz siseó, amarga y llena de odio. Dulcie caminaba de un lado a otro en la habitación, sus tacones de aguja golpeando el suelo con un sonido irritante. Gritó que yo era una anciana senil y egoísta, una saboteadora de la felicidad de sus hijos por un orgullo vano. Me culpó de todo, desde la humillación ante los invitados hasta la enorme deuda de los servicios impagados que ahora los proveedores reclamaban. Ignacio se apoyó en el marco de la puerta, sin atreverse a mirarme a los ojos. Estuvo en silencio. El familiar silencio cobarde. Y Miguel, el nieto que una vez acuné, soltó una frase fría. «Abuela, me das mucha vergüenza». Todos mis amigos se fueron. Me levanté. Mis piernas temblaban un poco, pero mi espalda estaba recta. No expliqué, no me justifiqué. Miré directamente a Dulcie, que jadeaba por los gritos. «Esta casa», dije, mi voz baja pero cada palabra clara, «es el fruto de mi sudor y mis lágrimas. El título de propiedad todavía está a nombre de Guadalupe Rivera. Esta noche, no quiero ver a gente ingrata en mi casa. Fuera de aquí, inmediatamente». Dulcie se quedó helada. Me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que la vieja y rústica vendedora de tamales que siempre bajaba la cabeza y obedecía, se atreviera a ordenarle que se fuera. Estuvo a punto de abalanzarse sobre mí, pero Ignacio logró sujetarla del brazo. Él conocía mi carácter. Una vez que decía algo, lo hacía. «Bien, muy bien». Dulcie siseó entre dientes. Sus ojos brillaron con una malicia que todavía me estremece al recordarla. «Recuerda este día. Te arrepentirás de habernos echado a la calle». Recogieron algunas de sus pertenencias y se fueron en la noche. La casa volvió a estar en silencio, pero ese silencio tenía un tono sombrío que presagiaba una tormenta. «Pensé que ese era el final». Pensé que se darían cuenta de su error y cambiarían, o al menos tendrían la dignidad de vivir sus propias vidas. Pero subestimé la codicia y la crueldad de la gente, especialmente cuando esa gente es la más cercana a ti. 3 días después, una mañana sombría, nubes oscuras se arremolinaban en el cielo, anunciando una fuerte lluvia sobre Jalisco. Estaba sentada en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de café negro ya frío, cuando sonó el timbre. No era el golpeo rápido de alguien conocido, sino el golpe seco, conciso y frío de la autoridad. El cartero del juzgado me entregó un sobre grande de color marrón y me pidió que firmara el acuse de recibo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuando abrí el sobre, las letras en negrita en el papel blanco me golpearon en los ojos, haciendo que el suelo bajo mis pies pareciera desmoronarse. Era una demanda presentada ante el Tribunal de Familia. Demandantes: Ignacio y Dulcie. Demandada: Guadalupe Rivera. Acusación: la señora Lupe sufre de demencia senil severa, muestra signos de paranoia y ha perdido la capacidad legal. Dejé caer el papel sobre la mesa, atónita. Mis manos temblaban incontrolablemente. Decían que estaba loca. Enumeraban mis acciones en la boda: irme, apagar las luces, echar a los invitados, como prueba de que no podía controlar mi comportamiento, poniendo en peligro la propiedad y el honor de la familia. Pero lo que más me heló la sangre no fue esa descarada calumnia. En la última página, su verdadero propósito quedó al descubierto. Solicitaban al tribunal que me privara de mi autonomía y otorgara la tutela de todos mis bienes, casa, tierras y cuentas bancarias a mi único hijo, Ignacio. Adjunto había una propuesta para internarme en el Centro de Cuidado para Ancianos Sagrado Corazón, un asilo de ancianos en las afueras conocido por su mala reputación. Resulta que la furia de esa noche fue solo una excusa. La humillación en la boda había desatado su codicia sin fondo. No querían disculparse conmigo.
Querían deshacerse de mí. Querían convertirme en una persona legalmente incapacitada para legitimar el robo de todo lo que tenía. Antes de que pudiera recuperarme del shock, el timbre volvió a sonar. Esta vez eran 2 hombres de uniforme de policía y un oficial de justicia con un traje gris. «Buenos días, señora Guadalupe», dijo el oficial de justicia, su voz monótona y sin emociones, mientras me entregaba otra orden. A petición urgente del demandante, y considerando el riesgo de disposición de bienes debido a su estado mental inestable, el tribunal ha ordenado el embargo preventivo de todos los bienes a su nombre. A partir de este momento, sus cuentas bancarias y sus derechos de transacción de bienes inmuebles quedan suspendidos hasta que haya un veredicto final del tribunal. Me quedé paralizada en la puerta de mi casa. El viento frío entró, golpeándome con un escalofrío. Miré la orden de embargo, con su sello rojo brillante. Miré a los 2 policías que estaban de guardia, como si yo fuera una criminal peligrosa o una loca que pudiera estallar en cualquier momento. Se equivocan. Mi voz era débil, perdida. Estoy completamente cuerda. Mi hijo, ellos los están engañando, pero no escucharon. Para ellos, esto era solo un procedimiento legal. Me miraron con una mezcla de lástima y compasión, la mirada reservada para una anciana senil y lamentable que intentaba negar su enfermedad. Precintaron mi camioneta Ford. La camioneta, mis piernas, mi amiga, ahora yacía inmóvil bajo capas de cinta amarilla. Retrocedí hacia la casa y cerré la puerta de un portazo. Me apoyé en la puerta de madera, deslizándome hasta el suelo. Las lágrimas no salían. Mi garganta estaba seca. En la oscuridad de la espaciosa casa, me di cuenta de que había caído en una trampa perfecta. Me habían despojado de mi arma, el dinero. Habían manchado mi honor con la enfermedad, y ahora estaban afilando sus cuchillos para descuartizar mi patrimonio, mientras me empujaban a mí, la madre, la abuela que los había criado, a un corral de espera para la muerte en un lugar extraño. Mi refrigerador estaba vacío. Solo quedaba una jarra de agua fría y medio limón seco rodando en el compartimento de la puerta. Esta mañana, caminé hasta la tienda de la esquina para comprar un poco de harina de maíz y huevos, pero cuando saqué mi tarjeta de débito, la cajera, una joven que solía saludarme alegremente, me miró con lástima y negó con la cabeza. «La máquina dice que la tarjeta ha sido rechazada, señora Rivera. ¿Quiere probar con otra tarjeta?» No tenía otra tarjeta. Todo el efectivo que tenía en casa también se había agotado. Tuve que devolver las verduras y los huevos y salir rápidamente de la tienda con la cabeza gacha bajo las miradas curiosas de mis vecinos. La orden de embargo de bienes no era solo un trozo de papel, era una soga que se apretaba alrededor de mi cuello, cortando todos mis medios básicos de supervivencia. No podía contratar a un abogado, ni siquiera podía comprar un taco para calmar mi hambre. Me estaban matando de hambre en mi propia casa. Al atardecer, la pálida luz del sol se filtraba por la ventana, proyectando largas y desiguales manchas en el polvoriento suelo. Me senté encogida en una silla. Mi estómago gruñía de hambre, pero mi corazón estaba entumecido. La soledad me envolvía. Sin teléfono, sin televisión, sin voces humanas, solo el tic-tac del reloj, contando el tiempo hasta la fatídica audiencia judicial. Llamaron a la puerta. Suave, vacilante. Me estremecí. ¿Quién era? ¿La policía? ¿O más papeles del juzgado? Me asomé por la cortina de la ventana. Era Ignacio. Estaba allí, con una bolsa de comida que olía deliciosamente a carne asada. No estaba con Dulcie ni con Miguel. Estaba solo, con aspecto demacrado, barba incipiente y ojos enrojecidos. Se parecía exactamente al pequeño Ignacio de 5 años cuando hacía algo mal y temía que su madre lo regañara. El instinto maternal se impuso a la razón. Abrí la puerta. Ignacio entró. No se sentó de inmediato. Puso la bolsa de comida en la mesa y luego se arrodilló a mis pies. Me abrazó las rodillas, enterrando la cara en mis manos callosas y sollozando. «Mamá, lo siento». Su llanto sonaba tan desconsolado, tan desgarrador. Levantó la cara. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo siento por lo de la boda. Soy un desgraciado. Dejé que mi mujer me pisoteara. Dejé que te humillaran. No he podido dormir estos días. La imagen de ti sentada en esa mesa no deja de atormentarme». Mi corazón se ablandó. Este era mi hijo. La carne de mi carne. No importaba lo que hubiera hecho mal, verlo sufrir así,
¿Cómo podría soportarlo? Le acaricié la cabeza. Mis dedos temblorosos se enredaron en su pelo ya canoso. Ignacio me agarró la mano con fuerza, su voz ahogada por la emoción y la súplica. Pero mamá, mira, tu estado ahora me preocupa mucho. Estás muy delgada. ¿Recuerdas cómo perdiste el control ese día? Cortaste la luz, te fuiste en el coche en plena noche. El médico dice que son signos de inestabilidad mental en la vejez. Tengo mucho miedo. Tengo miedo de que un día te vayas de nuevo o hagas algo tonto. ¿Cómo podría vivir? Sacó un delgado expediente del bolsillo interior de su chaqueta. Habló rápidamente, su voz llena de una preocupación sincera. Firma este papel, mamá. Es solo un poder para administrar los bienes. Deja que yo me ocupe de todos estos asuntos de dinero que te dan dolor de cabeza. He encontrado un complejo de lujo en las afueras, con aire fresco y un médico privado que te cuidará las 24 horas del día. Ve allí a descansar un tiempo para recuperarte. Mi mujer está enfadada, pero la convenceré. Solo tienes que firmar aquí y todo estará bien. Nuestra familia volverá a ser como antes. Tomé el papel en mi mano. Las palabras bailaban ante mis ojos. Papel de transferencia de tutela. Poder para administrar bienes inmuebles. En ese momento, la debilidad se apoderó de mi mente. Quizás tenía razón. Quizás ya era vieja. Quizás mis acciones en la boda se debieron a que estaba demasiado alterada. ¿Una locura momentánea? ¿Para qué vivir sola en esta gran casa cuando mis hijos y nietos me daban la espalda? Si firmaba, comería bien, me cuidarían y, lo más importante, mi hijo dejaría de llorar. Me amaría de nuevo. Cogí el bolígrafo. La punta tocó el papel. Ignacio me miró conteniendo la respiración. El silencio en la habitación era tenso como la cuerda de un violín. «Firma, mamá», me instó. Su voz temblaba ligeramente. «Ah, y mamá, la caja fuerte en el dormitorio. ¿Todavía tienes la contraseña como el día del cumpleaños de papá? Déjame revisar los títulos de propiedad por ti, para evitar que se pierdan. Ya eres vieja y te olvidas de las cosas». El bolígrafo en mi mano se detuvo. Levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de Ignacio. Su pregunta era muy natural, pero sus ojos no sabían mentir. En una décima de segundo, capté un destello extraño en sus ojos llorosos. No era la mirada de un hijo preocupado por la salud de su anciana madre. Era la mirada de un depredador esperando que su presa cayera en la trampa. Una codicia descarnada, un cálculo frío. No le importaba lo que comiera, dónde durmiera. Solo le importaba la caja fuerte. Temía que muriera o me deshiciera de los bienes antes de que pudiera conseguir la contraseña. El complejo de lujo que describió era sin duda el ruinoso asilo de ancianos mencionado en la demanda. Un escalofrío recorrió mi espalda, más frío que las noches heladas de tequila. El bolígrafo se me cayó de la mano y rodó por la mesa. Retiré mi mano como si hubiera tocado carbones encendidos. «Mamá, estoy tan cansada». Me agarré el pecho, fingiendo jadear, mis ojos cerrados para evitar mirar esa cara falsa. Me duele la cabeza como si me la estuvieran partiendo. «Ignacio, deja el papel aquí. No puedo leer ni una palabra más. Vete a casa, mañana. Mañana lo miraré». Ignacio se quedó desconcertado. Estaba a punto de decir algo más. Su mano se extendió para agarrar la mía y obligarme a firmar, pero al verme con la cabeza gacha sobre la mesa y gimiendo, se contuvo. Temía que si presionaba demasiado, sospecharía. «Sí. Sí. Descansa, mamá». Se levantó, su voz tensa por la ira reprimida. «Recuerda tomar tu medicina. Volveré mañana por la mañana temprano. No hagas ninguna tontería más». Sus pasos se alejaron. La puerta se cerró. Me levanté de un salto y cerré la puerta con llave. Me apoyé en la puerta, deslizándome hasta el suelo, y lloré en silencio. No lloraba por autocompasión, sino por miedo. El niño pequeño que una vez fue mío estaba muerto. El que acababa de salir de mi casa era un demonio con forma humana, dispuesto a devorar a su propia madre por unos trozos de papel. Una parte de mí quería creer a mi hijo, quería firmar ese papel para que me abrazara, para ser una madre amable como las demás. Pero la otra mitad gritaba que la bestia salvaje estaba justo fuera de la jaula. ¿Alguno de ustedes ha mirado alguna vez a los ojos de su hijo y se ha sentido extraño, asustado como yo en este momento? Háganme saber que no estoy sola en los comentarios a continuación. Anoche, lloré hasta quedarme sin lágrimas por el miedo.
Pero esta mañana, cuando el sol de Jalisco iluminó la fría sala de estar, me di cuenta de que ya no tenía tiempo para llorar. Si me quedaba aquí sentada esperando la muerte, me convertiría en presa fácil para la manada de lobos. El instinto de supervivencia de una mujer que había luchado en el mercado de la vida durante 40 años se despertó. Me lavé la cara con agua fría para despertarme. En el espejo, mis ojos estaban hinchados, pero mi mirada ya no vacilaba. Busqué en un cajón y encontré una vieja agenda telefónica polvorienta. Mi dedo se detuvo en un nombre familiar: Salvador. El señor Salvador era un ex juez del tribunal de la ciudad, un hombre conocido por su integridad y rectitud, ahora jubilado. Pero para mí, era simplemente señor Salvador, el cliente más leal que había sido adicto a mis tamales de pollo durante 30 años. Todas las mañanas pasaba por mi puesto, compraba 2 tamales calientes y charlaba un poco sobre el tiempo. Mi coche estaba precintado. Solo me quedaban unas pocas monedas en el bolsillo. Me puse un sombrero de ala ancha, me envolví en un viejo chal y caminé más de 5 kilómetros bajo el sol abrasador hasta la casa del señor Salvador en el casco antiguo. Cuando me vio parada en su puerta, sudando y con el rostro demacrado, el señor Salvador me invitó a entrar alarmado. Me preparó una taza de té de hierbas caliente. En la sala de estar, llena de libros de derecho, le mostré temblando la orden de embargo de bienes y una copia de la demanda que el oficial de justicia había dejado. Salvador se puso sus gruesas gafas de leer y leyó atentamente cada línea. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. De repente, el señor Salvador golpeó la mesa de roble con la mano, haciendo un fuerte «boom» que me sobresaltó. Su rostro bondadoso se enrojeció de ira. «Malditos. Son una pandilla de buitres carroñeros», rugió, su voz retumbando como cuando todavía estaba en el estrado. «Lupe, no temas. Esta demanda está llena de agujeros tan grandes como un abismo», señaló con el dedo el informe médico adjunto al expediente, sus ojos inusualmente agudos. «Mira el nombre del médico que firma aquí. ¿Dr. Gómez? Es un psiquiatra, pero le retiraron la licencia hace 6 meses por recetar ilegalmente drogas prohibidas. Además, la fecha de este informe es del día 15 del mes pasado. Recuerdo claramente que ese día estuviste vendiendo tamales en la feria de caridad de la iglesia todo el día. ¿Cómo pudiste estar en su consulta para un examen?» Al oír sus palabras, una corriente eléctrica recorrió mi espalda. Esperanza. Era el primer rayo de esperanza que veía después de días oscuros. Resulta que su prisa y su codicia los habían hecho cometer errores. Habían sobornado a un médico sucio para falsificar un informe y así poder internarme en un psiquiátrico lo antes posible. «Te ayudaré, Lupe», dijo el señor Salvador mirándome directamente a los ojos, con determinación. «Estoy jubilado, pero todavía tengo mi licencia de abogado. Te representaré en este caso, gratis. No puedo permitir que una mujer que ha alimentado a tantos estómagos en esta ciudad con sus honrados tamales sea devorada por su propio hijo». Agarré su mano arrugada, ahogada por la emoción. Pero el señor Salvador negó con la cabeza, indicándome que no me emocionara todavía. «Necesitamos más pruebas, Lupe. Probar que el informe es falso no es suficiente para desenmascararlos. Necesitamos saber cuál es su verdadero plan. ¿Sabes quién se acerca a menudo a tu nuera?». Su pregunta me hizo recordar a alguien. María. María era la antigua empleada doméstica de mi familia. Era una mujer indígena, amable y trabajadora. Hace 2 años, Dulcie la despidió cruelmente, solo porque rompió accidentalmente un jarrón barato que Dulcie mintió diciendo que era una antigüedad. María lloró mucho cuando se fue, y yo fui la única que le dio dinero extra en secreto. Sabía que María ahora trabajaba como limpiadora en el Hotel Gran Chapala, un lugar al que a Dulcie le gustaba ir a tomar el té de la tarde con sus amigas elegantes. Tomando prestado el teléfono del señor Salvador, marqué el número de María. Al otro lado de la línea, la voz de María se quebró al oír la mía. Después de contarle brevemente la situación, exclamó indignada: «Jefa, el cielo tiene ojos. Lo sabía. Esa Dulcie es una serpiente venenosa. Jefa, tengo algo muy importante que decirle». María bajó la voz, susurrando por teléfono como si temiera que la escucharan. Limpió las habitaciones del piso VIP. «Todas las semanas veo a la señora Dulcie venir aquí para alquilar una sala de reuniones privada. No viene sola, jefa.
Viene con un hombre llamado Morales. Oí a los gerentes decir que este tipo es abogado, pero se especializa en lavar papeles de tierras. Morales, el señor Salvador, de pie a mi lado, escuchó el nombre y frunció el ceño. Cogió el teléfono y preguntó con insistencia: ¿Estás segura de que es Morales? ¿El tipo gordo, calvo, con un diente de oro en la parte delantera? Sí, señor, es él, afirmó María con rotundidad. El señor Salvador colgó y se volvió hacia mí con una media sonrisa significativa. Morales, mi viejo enemigo, es un zorro viejo en el mundo de los abogados sucios, especializado en ayudar en estafas de herencias. Si Dulcie está involucrada con él, significa que no solo quieren meterte en un asilo, Lupe, quieren vender tus bienes tan pronto como obtengan la tutela. Mi corazón se encogió, pero esta vez no fue por el dolor, sino porque el odio se había convertido en fuerza. El panorama general estaba claro. El débil de Ignacio era solo un peón, mientras que Dulcie y Morales eran los verdaderos titiriteros. María dice que tienen otra cita esta tarde en la habitación 304, dije, mi voz extrañamente tranquila. Tenemos que hacer algo. Lo haremos, dijo el señor Salvador, tamborileando con los dedos sobre la mesa, sus ojos brillando con astucia. Necesitamos pruebas irrefutables. Una grabación o una foto. Inmediatamente se trazó un plan audaz. La alianza más extraña de Guadalajara acababa de formarse en esta pequeña sala de estar. Una anciana vendedora de tamales abandonada por sus hijos, un ex juez jubilado lleno de rectitud y una limpiadora que había sido despedida injustamente. 3 personas pequeñas, pero teníamos en nuestras manos el arma más poderosa, la verdad y la lealtad, algo que esos codiciosos nunca tendrían. Me levanté y me ajusté el chal. El hambre y el cansancio parecieron desvanecerse. Sentí la sangre de una experimentada mujer de negocios corriendo por mis venas. 3 de la tarde, el calor sofocante de la tarde de Guadalajara se colaba por cada rendija de la ventana de la sala de estar del señor Salvador, pero el ambiente en la habitación era tan frío como el centro de una tormenta. Me senté inmóvil en mi silla, con los ojos fijos en la pequeña grabadora digital negra que estaba sobre la mesa. A mi lado estaba María, con las manos todavía temblorosas, y el señor Salvador con el rostro tenso y serio. María lo había conseguido. Había pegado en secreto el dispositivo de grabación debajo de la cama de la habitación 304, mientras Dulcie y el abogado Morales salían a fumar. Y ahora, esta pequeña caja negra contenía el destino de mi vida. ¿Estás lista, Lupe?, preguntó el señor Salvador, con el dedo suspendido sobre el botón. No respondí, solo asentí levemente. Pensé que me había preparado para lo peor. Pensé que era lo suficientemente fuerte como para escuchar lo que decían a mis espaldas. Pero me equivoqué. Lo que salió de ese pequeño altavoz no eran voces humanas, sino la risa de los demonios. Primero se oyó un zumbido de estática, luego el chasquido de un encendedor y el sonido de una calada. La voz chillona de Dulcie se alzó, clara y distinta, sin rastro del ahogo o la preocupación que había mostrado cuando me gritó a mí y a Ignacio. «Mi marido es un idiota de manual», se rió Dulcie, su risa tan aguda como un trozo de vidrio roto. «Solo necesito unas cuantas lágrimas de cocodrilo, quejarme del futuro de Miguel, y se lo traga todo. Realmente cree que quiero llevar a la vieja a un asilo de lujo». Luego vino la voz ronca y untuosa del hombre llamado Morales. «Un plan perfecto, señora Dulcie. Una vez que su marido obtenga la tutela mañana, activaré inmediatamente el poder para vender los bienes. La hacienda Los Agaves está muy bien valorada. Además de los campos de agave y la casa actual, el total debería ser de varias decenas de millones de pesos, suficiente para pagar todas sus deudas de juego en el casino, y todavía le sobrará dinero para divertirse». Agarré con fuerza los brazos de la silla. ¿Deudas de juego? Resulta que, detrás de su ostentosa fachada, mi nuera era una deudora desesperada, y planeaba usar el sudor y las lágrimas de toda mi vida para pagar sus deudas de juego. «¿Y qué hay de la vieja Lupe?», preguntó Morales, su voz llena de burla. «¿De verdad piensas llevarla a un complejo de lujo? Eso es caro. ¿Estás loco?». Dulcie resopló con desdén. «¿De dónde voy a sacar el dinero para mantenerla en un lugar elegante? Ya me puse en contacto con ese asilo. Descanso en las afueras. Ese lugar ruinoso para indigentes. Solo cuesta unos pocos pesos al mes. La meto allí,
La encierro en una habitación, le doy unos cuantos sedantes y se portará bien. Le diré a Ignacio que su madre está recibiendo un tratamiento intensivo y que las visitas están prohibidas, y ya está. Mi corazón pareció detenerse. La sangre se me heló en las venas. ¿Asilo descanso? Era ese lugar inmundo del que se rumoreaba que quien entraba solo salía muerto. Mi nuera no solo quería robarme el dinero, quería que muriera lentamente en la soledad y la suciedad. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. En la cinta sonó el teléfono. Dulcie contestó y puso el altavoz. «Mamá, ¿cómo van las cosas?». Era la voz de Miguel, mi nieto. «Todo bien, cariño», dijo Dulcie con dulzura. «Mañana estará todo listo. Tu abuela se va a tomar unas largas vacaciones». «Genial». La voz del chico sonó, alegre y cruel hasta la médula. «Recuerda tu promesa, mamá. Cuanto antes desaparezca esa vieja, mejor. Ya he dado el depósito para el superdeportivo. Si la vieja muere pronto, tendré el dinero para comprarlo. Si sigue viva, se aferrará a esa fortuna y nunca podré disfrutarla. No te preocupes, hijo, todo es nuestro». La cinta terminó con el tintineo de copas y la carcajada de los tres cómplices. El señor Salvador apagó la grabadora. La habitación se sumió en un silencio mortal. María se desplomó en el suelo, cubriéndose la cara y sollozando de horror. El señor Salvador me miró con preocupación, temiendo que me desmayara o tuviera un ataque al corazón. Pero no lloré, ni una sola lágrima más. Me quedé sentada, con la espalda recta. Sentí un cambio terrible dentro de mi pecho. El corazón blando y tolerante de la abuela que horneaba pasteles, de la madre que siempre se sacrificaba por sus hijos, acababa de hacerse añicos. Y de las cenizas de ese amor familiar, surgía otra persona. Era la Guadalupe Rivera de hace 40 años. La viuda que una vez empujó un carrito por las calles llenas de matones de tequila sin temblar. La mujer que había contado cada centavo para construir un imperio. Me levanté. El dolor extremo había desaparecido, dando paso a una calma fría y entumecedora. Mi mente nunca había estado tan clara. ¿Querían guerra? De acuerdo. Les mostraría las consecuencias devastadoras de meterse con una madre que no tenía nada que perder. Me volví hacia el señor Salvador y María. Mi voz ya no temblaba, sino que sonó firme como el martillo de un juez. Salvador, preparé una contrademanda. Y María, guarde esta cinta con cuidado. Mañana en el juicio, no solo reclamaré mi honor, les quitaré todo lo que anhelan. En ese momento, la débil Lupe de antaño murió. Solo quedaba una mujer obligada a luchar por su último aliento. Pasamos toda la vida construyendo para nuestros hijos, pero cuando quieren robarnos el techo que tenemos sobre la cabeza, ¿qué debemos hacer? Amigos míos, si tuvieran en sus manos la prueba de esta traición definitiva, ¿cuál sería su próximo movimiento para enseñarles una lección que nunca olvidarán? Háganme saber su opinión en los comentarios a continuación. La sala de audiencias número 4 del Tribunal de la Ciudad de Guadalajara olía a barniz de madera y a papel húmedo. El aire era sofocante, pesado, y oprimía el pecho de todos los presentes, excepto el mío. Me senté con la espalda recta en el banquillo de los acusados, las manos cuidadosamente colocadas en mi regazo, tan tranquila como si estuviera viendo una obra de teatro de baja categoría, cuyo final ya conocía. Hoy Dulcie actuó muy bien. Mi nuera ya no llevaba trajes llamativos que mostraban su piel ni joyas de oro brillantes. Llevaba un discreto vestido gris ceniza, su rostro deliberadamente maquillado para parecer pálido y demacrado. Se paró en el estrado de los testigos, secándose las comisuras de los ojos secos con un pañuelo, y le dijo al juez con voz ahogada: «Su señoría, nuestra familia está desconsolada. Mi suegra ya no es la misma, tiene delirios, se escapa de casa e incluso causó un disturbio en la boda de su nieto. Solo queremos lo mejor para ella, llevarla a un lugar seguro para recibir tratamiento, pero se niega rotundamente porque la enfermedad ha nublado su juicio». Miguel se paró junto a su madre, asintiendo vigorosamente, su rostro tratando de parecer triste, pero sus ojos mirando furtivamente hacia la mesa de mi abogado, con una expresión de triunfo que no podía ocultar. E Ignacio, mi hijo, se sentó con la cabeza gacha en la última fila, sin atreverse a mirar a nadie. Parecía un cadáver sin alma. El abogado Morales, el cómplice del diente de oro y la sonrisa falsa, se adelantó. Puso una gruesa pila de expedientes en el escritorio del juez,
su voz ronca y llena de confianza. Su señoría, este es el resultado del examen médico de un neurólogo especialista. El historial médico indica claramente que la señora Guadalupe Rivera sufre de demencia en etapa 3, con una pérdida total de la capacidad legal. Permitirle seguir administrando un gran patrimonio no solo es peligroso para ella, sino que también provocaría la pérdida de la herencia legítima de la familia. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente al tribunal que transfiera la tutela inmediatamente a su único hijo, el señor Ignacio. El viejo juez entrecerró los ojos mientras leía el expediente y luego se volvió para mirarme. Sus ojos mostraban preocupación. Golpeó suavemente la mesa con su mazo y preguntó: «Señora Guadalupe, ¿tiene algún comentario sobre estas acusaciones y pruebas? ¿Quiere que su abogado hable por usted?» Me levanté lentamente. Aparté suavemente la mano del señor Salvador cuando intentó ayudarme. Hoy no necesitaba la ayuda de nadie. Me acerqué al estrado, me ajusté la solapa de mi chaqueta negra y levanté la cabeza para mirar directamente a los ojos del juez. No había temblor ni confusión en mis gestos. «Su señoría», dije, mi voz fuerte, clara y firme, rompiendo la sombría atmósfera de la sala. «No necesito que nadie hable por mi cordura. Tengo 68 años, pero recuerdo cada peso que he ganado, cada pedazo de tierra que he comprado y a cada persona que ha traicionado mi confianza». Hubo un murmullo en la sala. Dulcie me miró con los ojos muy abiertos. Una expresión de asombro cruzó su rostro empolvado. Morales frunció el ceño y se apresuró a interrumpir. «Su señoría, este es un síntoma típico de resistencia psicológica. Solo está tratando de actuar con normalidad. Solicito permiso para hacer algunas preguntas de prueba». Con el permiso del juez, Morales se acercó a mí, sonriendo con desdén. Comenzó a hacer preguntas capciosas sobre cifras financieras complejas y fechas de transacciones de tierras de décadas atrás, tratando de confundirme. Pero había elegido al oponente equivocado. Respondí a cada una de sus preguntas con fluidez, con una precisión asombrosa. Recité de memoria el número de lote de la tierra en Tequila, la fecha en que firmé la escritura, e incluso el nombre del notario jubilado. No solo respondí, sino que contraataqué. «Abogado Morales», lo miré directamente a la cara, con una sonrisa sarcástica en mis labios. «Me pregunta por el terreno de 1990. Lo recuerdo muy bien, pero ¿recuerda usted claramente el contenido del artículo 305 del Código Penal sobre el delito de falsificación de documentos? ¿O necesita que se lo recuerde?» Morales se detuvo en seco. El sudor comenzaba a perlar su frente. Tartamudeó, volviéndose hacia el juez en busca de ayuda. Dulcie comenzó a moverse inquieta en su asiento. En ese momento, el señor Salvador se levantó. Con el aire digno de un ex juez, levantó en alto la grabadora negra. «Su señoría». Su voz era profunda pero autoritaria. «Mi clienta no sufre de amnesia, pero parece que los demandantes han olvidado un hecho importante sobre el motivo de esta demanda. Solicito permiso para presentar una nueva prueba que es decisiva para el caso». El abogado Morales gritó en protesta. «Objeción. Esta prueba no está en la lista de pruebas anunciadas». Pero el juez, que parecía haber olido algo podrido en el asunto, golpeó su mazo y concedió la moción. La sala quedó en completo silencio. El señor Salvador pulsó el botón. Sonó un zumbido, y luego la risa salvaje de Dulcie rompió el silencio. «Mi marido es un idiota de manual. Solo necesito unas cuantas lágrimas de cocodrilo». Todas las miradas en la sala se volvieron hacia Dulcie. Se quedó boquiabierta, su rostro pálido como la cera. Se agarró con fuerza al estrado, temblando incontrolablemente. La cinta siguió sonando. La voz de Morales se escuchó discutiendo la venta de los bienes para pagar las deudas de juego. Y luego, el golpe final que atravesó el corazón de Ignacio, la voz juvenil pero venenosa de Miguel. «Si la vieja muere pronto, tendré el dinero para comprar el superdeportivo. Si sigue viva, ¿cuándo podré disfrutarlo?». Un grito ahogado de horror recorrió la sala. Los espectadores y los periodistas se quedaron boquiabiertos. El viejo juez frunció el ceño, mirando a los demandantes con un disgusto manifiesto. Me volví para mirar a mi hijo. Ignacio se sentó allí, aturdido. No podía creer lo que oía. Miró a su esposa, la mujer a la que había adorado, y luego a su hijo, en quien había depositado todas sus esperanzas. En sus ojos, el mundo se derrumbó por completo.
Resulta que no era el jefe de la familia, ni el poderoso heredero. Era solo un peón, un tonto engañado por su esposa e hijo para robarle el dinero a su propia madre. Dulcie gritó y se abalanzó sobre el señor Salvador, tratando de arrebatarle la grabadora. «Apágala, maldito, es falso, me tendieron una trampa», pero 2 alguaciles la detuvieron a tiempo. Dulcie luchó. La máscara de mansedumbre se cayó, revelando la verdadera cara de una mujer codiciosa y enloquecida. Miguel se encogió de miedo, retrocediendo hacia una esquina, sin atreverse a mirar a nadie. Morales, el astuto abogado, ahora con el rostro pálido como la ceniza, recogió apresuradamente sus papeles e intentó escabullirse, pero fue detenido por el secretario del tribunal. Me quedé en medio de ese caos, sintiendo un extraño alivio. No era la alegría de la victoria, sino la serenidad de alguien que acababa de extirpar un tumor maligno de su cuerpo. Miré a Ignacio, que había hundido la cabeza en la mesa y sollozaba desconsoladamente. Sus lágrimas ahora eran reales, pero era demasiado tarde. El juez golpeó repetidamente su mazo para restablecer el orden. Me miró con respeto y admiración. «El tribunal ha escuchado suficiente», anunció, su voz firme. «Se suspende la sesión para deliberar y considerar una orden de arresto de emergencia para las personas sospechosas de fraude y malversación de fondos». Me di la vuelta y volví a mi asiento. Bajo mis pies, el suelo de madera de la sala parecía más sólido que nunca. No solo había ganado un juicio, había recuperado mi vida. El martillo del juez golpeó la mesa de roble, un sonido agudo y definitivo como el de la tapa de un ataúd cerrándose sobre una familia podrida. El Tribunal Superior de Jalisco desestimó la demanda infundada de Ignacio y Dulcie, pero eso no fue todo. En el mismo tribunal se ejecutó una orden de arresto de emergencia. La policía entró y esposó a Dulcie y al abogado Morales por fraude organizado, falsificación de documentos y conspiración para apropiarse de bienes de ciudadanos. Me quedé en silencio en un rincón de la sala, observando a Dulcie, la mujer que siempre se había enorgullecido de sus vestidos de noche y joyas caras, ahora gritando y luchando con unas frías esposas. Maldijo, culpó a todos. Su verdadera cara era tan descarada que resultaba patética. Morales estaba desplomado como un montón de barro. Sabía que con las pruebas de la grabadora, su carrera de abogado había terminado y la prisión le abría sus puertas. El psiquiatra que aceptó un soborno para falsificar mi historial médico tampoco escapó. Su licencia fue revocada permanentemente esa misma tarde. En cuanto a Miguel, el preciado nieto que soñaba con superdeportivos, se quedó paralizado. La familia de su nueva esposa, que también estaba presente en la tribuna para presenciar la llamada justicia que sus suegros habían prometido, se levantó. El suegro, un respetado empresario de la región, se acercó a Miguel. No dijo una palabra. Solo se quitó fríamente el pin de la solapa, lo arrojó al suelo y se llevó a su hija. El matrimonio que acababa de comenzar terminó de inmediato. Miguel perdió a su esposa, su honor y su futuro de depender de una familia rica. Pero el más trágico fue Ignacio. No fue arrestado, ya que la ley lo consideraba una víctima de manipulación, pero la vida le había dictado una sentencia más cruel que la prisión, la indigencia. Después del arresto de Dulcie, los cobradores de deudas de la mafia aparecieron. Resulta que, para satisfacer su adicción al juego y su estilo de vida extravagante, Dulcie había hipotecado en secreto su casa a prestamistas con tasas de interés exorbitantes. Ahora que estaba en la cárcel, vinieron a embargar la casa para cobrar la deuda. Ignacio fue echado a la calle con solo la ropa que llevaba puesta. De ser un director testaferro, un niño rico que vivía en el lujo, se convirtió en un sin techo, sin dinero, sin casa, sin esposa ni hijos. 2 semanas después, una noche de lluvia torrencial cubrió Guadalajara. La lluvia aquí por la noche es helada hasta los huesos. El viento silba a través de las hileras de agave como un lamento. Estaba sentada leyendo junto a la cálida chimenea en el estudio de la hacienda Los Agaves, cuando Pancho llamó a la puerta. El rostro del viejo gerente estaba preocupado, su voz vacilante. «Señora jefa, hay alguien arrodillado frente a la puerta de hierro. Es el joven Ignacio». Cerré el libro y lo puse sobre la mesa. No me sorprendió. Sabía que este día llegaría. «Saldré», dije, mi voz tranquila. Pancho se apresuró a cogerme un paraguas.
Caminamos por el vasto jardín bajo la lluvia torrencial. Los faros de la puerta principal iluminaban una figura arrodillada en el suelo de piedra rugosa. Era Ignacio. La lluvia caía sobre él, empapando su ropa sucia y andrajosa. Su pelo estaba apelmazado, cubriendo la mitad de su rostro demacrado. Temblaba incontrolablemente de frío y hambre. Al verme salir, levantó la cabeza. Sus ojos hundidos y enrojecidos me miraron, llenos de súplica y arrepentimiento. Se arrastró de rodillas por el suelo, tratando de abrazarme las piernas, pero la puerta de hierro se lo impidió. «Mamá, mamá». Su voz se perdió en la lluvia, tan débil como el maullido de un gato. «Me equivoqué. Lo he perdido todo, mamá. Mi mujer me engañó. He perdido la casa. Tengo mucha hambre. Déjame entrar. Perdóname. Soy tu hijo». Me quedé dentro de la puerta, bajo el seco y cálido paraguas. Ver al hijo que había dado a luz en un estado tan lamentable como un perro callejero, me dolía como si alguien me estuviera cortando con un cuchillo. Quería abrir la puerta, correr a abrazarlo, llevarlo adentro y darle un plato de sopa caliente como solía hacer cuando se caía y se hacía daño. Pero apreté los puños. Mis uñas se clavaron en mis palmas para evitar hacerlo. La piedad en este momento no era amor, era veneno. Si lo salvaba ahora, mataría para siempre lo que quedaba de humanidad en él. Le hice una seña a Pancho. El viejo gerente entendió. Fue al almacén cercano. Un momento después, sacó un objeto viejo, el chirrido de las ruedas de hierro sobre la piedra. Era mi carrito de tamales. El viejo carrito de madera, con la pintura descascarada revelando la veta de la madera, la estufa de carbón ennegrecida por el humo. Era lo que había usado para empezar mi negocio hace 40 años. La caña de pescar que había criado a Ignacio hasta convertirlo en un hombre. Pancho abrió la puerta lo suficiente para sacar el carrito y luego la cerró de golpe ante el asombro de Ignacio. Miró el carrito, luego a mí, con una expresión de total confusión. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Te lo ruego. Dame dinero. Dame un lugar donde dormir». Miré directamente a los ojos de mi hijo. Mi voz resonó en la lluvia, no fría, sino severa y firme como una roca. «No puedo seguir salvándote, Ignacio. Toda mi vida te he protegido demasiado, haciendo que te olvides de cómo valerte por ti mismo. Desprecias estos tamales, ¿verdad? Pero fueron ellos los que te alimentaron, te dieron una educación, te dieron la fama ilusoria que acabas de perder». Señalé el carrito empapado por la lluvia. Esto es lo único que tenía cuando empecé. Y ahora, te lo doy. Todavía funciona bien. Le he dicho a Pancho que ponga la masa de maíz en el cajón. Y también hay suficiente carbón. Ignacio rompió a llorar, agarrándose a los barrotes de la puerta, desesperado. «No sé vender. Me da mucha vergüenza. Mamá, no me abandones». Negué con la cabeza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. «El orgullo no te dará de comer, hijo mío. Ahora úsalo para aprender a ganar cada centavo honradamente. Aprende a inclinarte ante los clientes. Aprende a valorar cada peso. Prueba el frío y el hambre que yo una vez experimenté». Me di la vuelta y me alejé. Mi espalda estaba recta, pero una tormenta rugía dentro de mí. Grité, cada palabra clavada en el espacio. «Cuando conozcas el valor del trabajo y el respeto, vuelve a hablar conmigo. Por ahora, asume la responsabilidad de tu propia vida». La gran puerta de la hacienda se cerró. Entré, dejando atrás los gritos de mi hijo y la cortina de lluvia. Sabía que esta sería la noche más larga en la vida de ambos, pero creía que solo cuando se le empuja al fondo del abismo, el aguilucho se atreverá a extender sus alas para aprender a volar, en lugar de esperar a que su madre le dé de comer. Era un castigo, pero también era el último y más grande regalo que le podía dar: la madurez. Ha pasado un año desde aquella fatídica noche de tormenta. Esta tarde, el atardecer sobre el valle de Jalisco es tan hermoso como una pintura al óleo. Los últimos rayos de sol doran los vastos campos de agave, proyectando un cálido tono anaranjado sobre los antiguos muros de piedra de la hacienda Los Agaves. La hacienda ya no es un lugar para fiestas ostentosas y vacías de la alta sociedad. He convertido un tercio de la finca en un centro de formación profesional culinaria, gratuita para huérfanos y jóvenes desfavorecidos de la región. «Abuela, abuela Lupe, ¿prueba esta salsa para ver si ya está bien?». La voz aguda de la pequeña Rosa, una niña de 12 años con grandes ojos negros y redondos, me sacó de mis pensamientos.
Sonreí y me acerqué a la estufa. Una docena de niños me rodeaban, uno amasando masa, otro asando chiles, otro picando cebollas. El aroma embriagador de los tamales asados, el cilantro y el comino se mezclaban, creando el sabor de la familia que tanto anhelaba. Probé un poco de salsa con la punta de una cuchara de madera y asentí con aprobación. Perfecto, Rosa. El picante y el ácido justos. Tienes manos de oro. Los niños vitorearon de alegría. Me llaman abuela, no porque lleven mi sangre, y ciertamente no porque les dé dinero para comprar superdeportivos. Me llaman así porque les doy un oficio, un hogar y respeto. Esa palabra abuela suena tan sagrada y cálida, muy diferente a la forma en que Miguel solía llamarme con frío desdén. Me lavé las manos, me quité el delantal manchado de harina blanca y salí a la gran terraza que da al jardín. Allí, el señor Salvador y algunos amigos jubilados de su club me esperaban en la mesa del té de la tarde. «Hoy llega 5 minutos tarde, jefa», bromeó el señor Salvador, sirviéndome una taza de té de manzanilla caliente. Me senté en la cómoda silla de mimbre, aceptando el té de mi viejo amigo. Desde el juicio, el señor Salvador se ha convertido en mi compañero cercano. No hablamos de amor en la vejez. Simplemente somos dos almas solitarias que han encontrado consuelo y apoyo mutuo en los últimos años de nuestras vidas. ¿Alguna noticia, Salvador?, pregunté en voz baja, mi mirada perdida en la distancia hacia la puerta principal. El señor Salvador dejó su taza de té. Su expresión se volvió seria, pero sus ojos brillaban de alegría. Ayer pasé por la plaza de armas. Lo vi. Mi corazón dio un vuelco, pero rápidamente recuperé la calma. ¿Cómo está? Más oscuro, mucho más delgado, relató lentamente el señor Salvador. Empujaba su viejo carrito de tamales, parado en la esquina más concurrida. A pesar del sol, sonreía mucho. Lo observé durante un buen rato. Se inclinaba ante cada cliente, decía gracias, y lo siento muy educadamente. Una anciana dejó caer unas monedas. Él las recogió, se las devolvió y le dio un tamal caliente extra. Escuché. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La imagen del consentido Ignacio, el que una vez dio órdenes a otros, ahora se inclinaba ante la vida para ganar cada peso honradamente. Todavía no se atreve a volver aquí, continuó el señor Salvador, sacando un pequeño sobremarrón de su bolsillo. Pero me pidió que le diera esto. Dijo que son las ganancias de este mes. Es poco, pero es dinero limpio. Sostuve el sobre en mi mano. Era ligero, probablemente solo contenía unos cientos de pesos. Pero para mí, pesaba más que 1000 lingotes de oro. Era el sudor, el despertar y la personalidad de mi hijo que renacía gradualmente. Ignacio no ha vuelto, y no espero que vuelva pronto. Necesita tiempo para limpiar toda la pereza y la dependencia que se han arraigado en su sangre durante décadas. Sonreí. Guardé el sobre en mi bolsillo, cerca de mi corazón. Me di cuenta de que amar a los hijos no significa sacrificarse ciegamente o envolverlos en lujo. A veces, el mayor amor de una madre es soltar. La cruel lección que le di a Ignacio en esa noche de tormenta resultó ser el regalo más preciado que pude darle para que realmente se convirtiera en un hombre. La brisa de la tarde soplaba desde el valle, fresca, trayendo el aroma de las plantas y la tierra fértil. Cerré los ojos, respiré hondo. Mi corazón estaba en completa paz. No más resentimiento, no más dolor, solo la serenidad de un atardecer radiante después de una gran tormenta. Mi vida Guadalupe Rivera realmente comenzó a los 69 años. Y créanme, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, incluso si solo eres una vieja vendedora de tamales o una madre que acaba de salir de una tragedia. Queridos amigos, mi historia termina aquí, pero las lecciones aprendidas a un alto costo de lágrimas y honor son las que quiero dejarles, como una última confidencia. A las madres que se sacrifican día y noche por sus hijos, por favor, recuerden que son personas antes que madres. El sacrificio es noble, pero no lo conviertan en un veneno que mata la independencia de sus hijos y su propia autoestima. Establezcan límites personales firmes. Guarden para ustedes un colchón financiero, una pasión propia y, lo más importante, el derecho a ser respetadas. No esperen a tener el pelo canoso para darse cuenta de que solo son sirvientas no remuneradas a los ojos de sus hijos y nietos. A los hijos. Su pequeña familia es importante,
pero nunca permitan que su cónyuge manipule y pisotee a su familia de origen. Sus padres son sus raíces, el lugar donde comenzaron. El equilibrio entre cuidar de su propio hogar y mostrar piedad filial a sus padres es la medida de su carácter. No sean como Ignacio, que esperó a perderlo todo para darse cuenta de cuál era el puerto más seguro. Y finalmente, quiero dejarles la lección sobre la codicia. El dinero puede comprar casas grandes, fiestas lujosas, pero nunca puede comprar la paz mental. La codicia es como el agua de mar, cuanto más bebes, más sed tienes, y al final ahogará toda la humanidad y los lazos familiares. No dejen que las posesiones materiales los cieguen, para que un día no tengan que enfrentarse al tribunal de su conciencia con las manos vacías y un alma podrida. Si se están preparando para entrar en una relación familiar, recuerden, el respeto es el cimiento, el amor es el mortero. Sin uno de los dos, la casa se derrumbará con la primera tormenta. Gracias por escuchar la historia de mi vida. Soy Lupe, y les deseo que siempre mantengan un corazón cálido y una cabeza fría para dirigir el barco de su familia hacia la orilla de la felicidad. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que alguien en algún lugar se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz? ¿O alzarían la voz y lucharían por recuperar su voz? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre la historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó su corazón, denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que viene.